Shalom, saludos queridos hermanos y amigos. En esta ocasión todos son bienvenidos, me alegro mucho de tenerlos acá, ya sea en vivo o también los que estarán viendo la grabación en YouTube. Como ven ahora, nuestro tema hoy es relativo a los títulos del Creador y sus significados. Es un tema sencillo, no hay nada profundo en este estudio. Pero sí hay unos malos entendidos en general, ¿verdad? En la cristiandad, en relativo a los temas del Padre, que por eso he querido volver sobre este tema, aunque es sencillo para ustedes, pero hay un par de cosas que necesitamos clarificar para beneficio de nuestros queridos hermanos cristianos, que los amamos igual que amamos a los que están aquí con nosotros en la misma fe y quisiéramos que ellos, pues también los que quieran de ellos, se preparen, entiendan mejor este tema. Hay 21 títulos del creador, hay más, pero estos son los que presento acá hoy, son solamente 21 de los temas principales, títulos quise decir, de los títulos principales del creador, es lo que vamos a considerar hoy. El significado de cada título, lo vamos a mencionar, las referencias bíblicas, o sea, Mateo tal y tal, por ejemplo, pero no voy a presentar como otras veces el texto en sí, lo que dice cada referencia, porque si hiciera eso se haría demasiado extenso el tema. De manera que yo espero que cada lector después, porque voy a enviar copias de este documento a todos los que están en la lista hebraica, pues ustedes pueden después buscar esos temas, esos textos, quise decir, en las escrituras, en la Biblia suya y leerlos, ¿ok? Pero eso solamente voy a decir la referencia de cada uno. Bueno, y para adorar al Creador del modo original, esa es la meta, el objetivo de este tema, que podamos adorar al Creador de modo respecto a los títulos de Él de manera original, o sea, los títulos originales, que cada uno aprenda esos títulos, cómo se dicen en hebreo y cuál es la mejor traducción de cada uno de ellos, ¿verdad? Y luego meditar en las características del creador. Así que vamos a leer bastante hoy. Espero que me acompañen en la lectura, que no se cansen. Trataré de hacer lo más ameno posible. Y aquí tenemos el título más común de todos, de los muchos que hay para el creador. De hecho, el creador es uno de los títulos, pero no está incluido aquí, que es Boré. La palabra creador en hebreo se dice Boré, B-O-R-E, Boré. Ese es otro de sus títulos, ¿verdad? Pero no es el que, no lo vamos a considerar hoy de momento. El más común de todos los que se utilizan en las Sagradas Escrituras hebreas es Adonai. Ok, el significado de Adonai significa el soberano. Algunos lo traducen, yo no utilizo la palabra Señor para traducir Adonai, pero hay algunos, digamos, traductores y eruditos que lo traducen mi gran Señor, porque la palabra Adón significa amo. Todo el mundo lo traduce por ahí como Señor. Y está más o menos bien, pero amo también es correcto como significado para Adón. Pero Adonai es el plural de Adón. Por lo tanto, es un significado más amplio, más fuerte. Y por eso se traduce el soberano. Pues no es lo mismo un amo que un soberano, ¿verdad? Es el amo y dueño majestuoso del universo que él creó. Es nuestra autoridad plena. Y ese es el Padre, ¿verdad? Ya lo hemos dicho muchas veces antes. Y las referencias bíblicas para ese título, o sea, los pasajes donde usted puede encontrar ese título, si lo coteja en hebreo, pues es Adonai lo que va a ver. Y si lo coteja en español, probablemente vea el Señor ahí, según quien traduzca la Biblia, ¿verdad? En la versión israelita nazarena, que es la nuestra, pues va a encontrar el soberano como traducción de Adonai. Las referencias son esas: Salmo 8, Isaías 43 al 5, Ezequiel 16 8 y Habacuc 3 19. Esto hoy puse el vocabulario tradicional para los nombres de los libros. Adonai es plural, ya lo dije, se deriva del singular Adón
Y Adón significa amo o dueño. No es un título sagrado, ¿sabes? A cualquiera se le dice Adón. Es como en español. Cualquiera es un señor. A mí me dicen el señor Álvarez, a otro le dicen el señor Rivera, etcétera, etcétera. Entonces la palabra señor no es un título sagrado, ¿ok? Como tampoco lo es soberano, Adonai. Es un título, sí, importante, Adonai, pero no necesariamente es un título sagrado. Si alguien dice que es un título sagrado, lo que quiere decir es que es un título que se le aplica a Yahweh, al Creador. ¿Ok? El segundo título, son 20, creo. No sé si eliminé uno que quería eliminar, pero parece que no. Y tengo 21 en la lista. Él. Ahora fíjense que encima de la letra E, de la palabra él, acá, puse una diéresis, ¿verdad? Los dos puntitos esos, uno al lado de otro, es una diéresis. Eso es para identificarlo del artículo español que se dice él en español. Por ejemplo, el soberano, ese él es español, ¿verdad? Y también se usa para ¿cómo se llama eso? Un pronombre, ¿verdad? Él. Entonces, para diferenciarlo, este título hebreo del pronombre y también del artículo definido en gramática española, le puse esa diéresis ahí con ese propósito, ¿ok? Cuando vean en este escrito la palabra él con esos dos puntitos encima, es una palabra hebrea, no se refiere al él español. Significado poderoso. Él simplemente significa poderoso, alguien que es poderoso. Y la aplicación es la siguiente, que él, el ser que se titula, al que se le aplica el título hebreo, él, es más poderoso que cualquier deidad falsa. Él vencerá todos los obstáculos. Nosotros podemos depender de él. Curiosamente, en hebreo se escribe con Aleph, que es A, pero la Aleph a veces suena E también, ¿ok? ¿Ya? Eso es sencillo, no vamos a entrar en muchos detalles. Y las referencias bíblicas para ese título hebreo, él, son esas: Éxodo 15:2, Números 23:22, Deuteronomio 7:9 y Marcos 15:34. Aparece esa palabra, él, hablando del el hebreo, no del el español, aparece más de 200 veces en las escrituras hebreas, hermanos, incluyendo las formas compuestas. O sea que a veces se combina ese término hebreo, el, con otros títulos, como por ejemplo el Shaddai, se lo vamos a ver más adelante, y a eso se refiere aquí. Las formas compuestas. Nombre semítico, oigan esto, genérico para el creador, utilizado por otras culturas antiguas para referirse a sus deidades. ¿Ok? O sea que, por ejemplo, los adoradores de Baal en Canaán, para Baal era su él, o también se usa Baal era su Elohim. Esos son títulos comunes, no tienen especialmente nada sagrado. Hasta para los paganos se utilizaba esos títulos, ¿verdad? Los paganos lo utilizaban, pero no los hebreos, no los judíos. ¿Ok? Bueno, él se emplea en nombres propios compuestos, tales como Israel. Ahí está. Isra viene de alguna manera de esa raíz, el que lucha con él, el que luchó con él. En este caso, él era un ángel. ¿Ven? Él que luchó con Jacob era un ángel, no era Yahweh literalmente, pero como era el representante de Yahweh, se lo considera un él también, un Elohim. Y otro título es Betel, significa casa de él. En las Biblias cristianas se traduce casa de Dios. Como nosotros preferimos no usar la palabra Dios para traducir él, pues utilizamos el título hebreo. Casa de él. Y es Betel, que era una ciudad, ¿verdad? Pero se llamaba así. Y Elisha, que es el nombre de una persona, gracias al griego lo tergiversaron de tal manera que ahora lo conoce como Eliseo, que no tiene ningún sentido en hebreo. Eso es griego puro. Pero en hebreo ese personaje que llaman Eliseo se llama Elisha. ¿Qué significa él? O sea, Elohim es salvación. Eso es lo que significa
el nombre de Elisha, mientras que Eliseo no significa nada, porque es una creación griega. Tercer título, de tres palabras, el Elohe Israel. ¿Ok? Significado, significa el poderoso de Israel. ¿Ok? Creo que me quedó una palabra. El Elohe Israel significa Él es el poderoso de Israel. Es lo que significa ese título. El Elohe Israel. Y la aplicación es que el poderoso de Israel es totalmente distinto de todas las deidades falsas y es único. Nadie es como él. ¿Ok? Y las referencias bíblicas, ahí están. Génesis 33, 20, Éxodo 5, 1, Salmo 68, 8 y Salmo 106, 48. En esos pasajes y en algunos otros, esas son las principales, aparece la palabra él en hebreo, que los cristianos traducen como Dios, y nosotros traducimos o hemos traducido el poderoso. Es parte del nombre del altar que Jacob, o sea, Israel, erigió después de su enfrentamiento con el poderoso y de la bendición del poderoso sobre él. ¿Se acuerdan de eso, verdad? La lucha que tuvo con un ángel, como se dice en griego. Pues ese es él, ese personaje. Es un título de ese personaje también, aparte de que es un título de Yahweh, del Padre. Eso está en Génesis 32, 24 al 30, esa experiencia que acabo de mencionar. Y en Génesis 33, 19 y 20. Título 4, el Elión. Así aparece en hebreo, ese título aplicado al Padre, a Yahweh. El Elión, otra vez, el poderoso. Bueno, aquí está, el significado es el poderoso altísimo. Él significa el poderoso y Elión significa el Altísimo. También se puede decir el Supremo. ¿Ok? Él es el poderoso soberano en quien podemos colocar nuestra confianza. El Elión tiene supremacía sobre todas las deidades falsas. Y las referencias bíblicas son esas: Génesis 14, 17 a 22, Salmo 78, 35, Daniel 4, 34 y Hechos 16, 17 cuando está en hebreo, ¿verdad? Así que Elión, hay mucho que pudiéramos decir sobre eso, pero como no estamos aquí para predicar, ¿verdad? Y para ampliar los significados de los nombres y una serie de cosas que se pueden decir sobre ellos, pues no vamos a hablar mucho. Elión significa el alto, el altísimo. También se puede traducir el supremo, ¿ok? Comentario. Melquisedec, que es el nombre correcto hebreo el Melquisedec, según dicen los textos griegos, el rey de Salem, Jerusalén es la ciudad, y sacerdote del poderoso Altísimo, se refirió en dos oportunidades al Creador con ese título como el Elión, el poderoso Altísimo, cuando bendijo a Abraham. ¿Ok? Quinto título, vamos rapidito porque como les dije al principio, esto es un tema sencillo, no hay nada de complicado aquí, es fácil de entender y además ustedes van a tener el documento, los que lo deseen. Yo lo voy a enviar a todas las que están suscritos en la escuela hebraica, ¿verdad? Pero que son 700 y pico, cerca de 800. Pero si alguien que nos está viendo en YouTube no está suscrito a la escuela hebraica, pues me pide, y si le interesa tener este documento, pues me lo pide a hebraica, escribiéndome a hebraica@gmail.com y se lo enviamos. Quinto título, Elohim, ya ese es el plural, significa el poderoso, pero ese es el plural de la palabra el todopoderoso, cuando lleva el artículo definido. ¿Ok? Eso es importante. Si la palabra Elohim aparece así sola, eh, este, en el texto hebreo, pues se traduce el poderoso. Pero si aparece con el artículo definido en hebreo,
que es Ja. El artículo definido en español es él, pero en hebreo el artículo definido para los títulos, por ejemplo, es Ha, H-A, Ha Elohim. Usted va a encontrar algunas veces en la escritura ese título así, Ha Elohim. Ya eso le da más énfasis al significado del nombre. De modo que Elohim significa el poderoso, pero Ha Elohim significa más que el poderoso. Se podría traducir el gran poderoso. Así lo traduce Nehemiah Gordon, pero es más común traducirlo como el Todopoderoso. Es como lo hemos traducido en la versión, en la Biblia, versión israelita nazarena. El Todopoderoso es Ha Elohim. Ok, aplicación. El gran poderoso es el creador del universo. Elohim conoce todo, crea todas las cosas y está en todas partes, en todo momento. Es el plural, o sea, Elohim es el plural de él. ¿Ve? No quiere decir que la palabra Elohim significa dioses, aunque pudiera traducirse así. Muchos lo traducen así cuando se refiere especialmente a deidades falsas, pues, y si se usa la palabra Elohim, pues se traduce dioses, los dioses falsos, pero también se puede decir los poderosos falsos. Yo suelo decir las deidades falsas. Ok, es el plural de él, ya lo hemos dicho, y las referencias bíblicas son estas. Génesis 1, 1 al 3, ahí aparece primero en la Biblia la palabra Elohim. Deuteronomio 10 17, Salmo 68 en general, todo el Salmo, y Marcos 13 19. Ya hemos dicho que Elohim es la forma plural de la palabra hebrea El. Este título generalmente se asocia al Todopoderoso, a Yahweh, en relación con su creación. ¿Ve? Como Génesis 1 no menciona el nombre de Yahweh para nada, ¿verdad? En Génesis 1 está hablando de la creación. Y todas las veces que hace referencia al creador en Génesis capítulo 1 siempre usa el título plural Elohim. Pero cuando empieza el capítulo 2, aunque también se usa la palabra Elohim en el capítulo 2, pero ahí por primera vez se dirige o se habla de él como Yahweh, que ya es el nombre, ya eso no es un título, el nombre, y de ahí en adelante se utiliza esa combinación, Yahweh Elohim, quiere decir Yahweh el Todopoderoso. Algunos utilizan erróneamente la palabra plural Elohim como prueba de la Trinidad. Génesis 1:26, por ejemplo. Dicen, ahí está la Trinidad creando, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque se usa la palabra Elohim. Y ellos dicen, como Elohim es plural, pues son tres. Nada que ver, hermano, nada que ver. La palabra Elohim se utiliza incluso así en plural para cuando se habla, por ejemplo, la deidad esa falsa, Baal, se utiliza la palabra Elohim para decir Baal. Cuando se habla de los jueces de Israel, se los llama Elohim en un par de versos, en un par de pasajes en la escritura hebrea se les llama Elohim, pero al traducirla, lo traducen jueces, porque la palabra Elohim también significa juez. Eso es lo que no le dicen los trinitarios a la gente, ¿verdad? Génesis 1:26 ya lo dije. La palabra Elohim también se emplea para referirse a las deidades falsas, habíamos dicho eso, e incluso a los jueces humanos que acabamos de decir. En el Salmo 82 6 y 7, ¿verdad? Se habla como de Yahweh, como en el concilio de Elohim. Y ahí sí que se puede traducir plural, Elohim. Está Yahweh en el concilio de los poderosos. ¿Y a quién se refiere cuando dijo eso? A los jueces de Israel. Interesante. ¿Ok? Salmo 82 6 y 7. Juan 10 34. Se usa esa palabra. Y ahora vamos al título 6 en esta lista, ¿verdad? El Olam. Otra vez, tenemos la palabra El, que significa el poderoso. Olam significa eterno o de eternidad. Y el significado es el poderoso eterno. El Olam es uno de los títulos suyos que lo identifica como el poderoso eterno. Él es el principio y fin,
el que lleva a cabo sus propósitos a través de las edades. Él da fuerzas al fatigado y las referencias bíblicas son Génesis 21:33, Salmo 91 y 2, y también Isaías 40:28, y también Romanos 1:20. Yahweh posee atributos eternos. ¿Ok? Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hebreos 13:8. Mediante su Hijo, que el mundo conoce como Jesús, pero nosotros lo conocemos como Yahoshua, porque ese fue el nombre original en hebreo que se le dio, por medio de ese Hijo, que también usa el título de el Mesías. Él, Elohim, obtuvo para nosotros la redención eterna. Eso se encuentra en Hebreos 9:12. O sea, ¿quién nos redime? ¿Quién es nuestro redentor? Él, Elohim, Yahweh, el Padre. Pero él hizo esa redención a través y por medio de su Hijo, el Mesías. ¿Eh? Así que nuestro redentor es el Padre, pero también podemos decir que nuestro redentor es el Hijo, el Mesías, porque él fue la ofrenda, el sacrificio que se realizó, que podríamos decir que realizó el Padre para redimirnos. Por lo tanto, tanto el Padre como el Mesías se le puede llamar nuestro redentor. Y de hecho, en la escritura hebrea se aplica esa palabra redentor, que en hebreo es Goel, al Padre también y al Hijo. Séptimo título, El Roi. El Roi, casi todo el mundo dice El Roi, pero en hebreo el acento va en la I. El Roi, Roi. Significado, el poderoso que me ve. Porque ahí viene de la palabra re, que es ver. Hay otra palabra Roi que significa otra cosa. Pero en este caso es que me ve. Ahí lo dice en la escritura, se va a ver en los textos que vamos a mencionar ahora. El poderoso que me ve. Ese es el Roi. Eh, ¿Dónde está el me? Que me ve a mí es la I. ¿Ok? Esa palabra tiene una I al final, ¿verdad? La palabra Roi, que ustedes ven aquí. Pues esa I es la que significa yo o a mí, en este caso. El que ve a mí. Claro que en español no se dice así, ¿verdad? En español se dice el que me ve. Eso es el Roí, y ese es Yahweh. Ese es uno de los títulos, de los muchos títulos de Yahweh. No existe ninguna circunstancia en nuestra vida que escape de su conocimiento. Ahí es donde entra el asunto de que Él nos ve todo el tiempo. Y cuidados paternales. Él nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos y a nuestros problemas. ¿Ok? Si usted comete un pecado, o yo, vamos a poner un ejemplo yo, para que nadie se sienta mal, porque yo también he pecado en la vida. Si yo cometo un pecado y yo me creo que nadie me vio, estoy equivocado. Porque por más solo que esté, hay uno que me ve allá arriba. Ese es el Roí, el que me ve. Referencias bíblicas: Génesis 16, 11 al 14 y Salmo 139, 7 al 12. Cuando Hagar, la sierva de Abraham y Sara, Hagar llamó a Yahweh con ese título, ella fue la que le dio ese título al padre, El Roí, junto al pozo de agua en el desierto. Allí fue que se le dio ese título. ¿Ok? Él conoce todos nuestros pensamientos y sentimientos y actos también. De igual manera, su hijo Yahoshua conocía los pensamientos de aquellos que lo rodeaban, ¿sí o no? Ustedes saben, lo que han leído el Evangelio. Él conocía como el Padre le dio las facultades que el Padre mismo tiene a su Hijo. Él conocía los pensamientos de las personas, lo que demostraba que Él es un ser divino también. Algunos, algunos cristianos nos acusan de, o sea, nos dicen, ustedes niegan la divinidad de Jesús, porque ese es el idioma, el nombre que ellos le dan, ¿verdad? Que nosotros negamos la divinidad de Yahushua. No, eso es falso, eso es una acusación falsa. Nosotros no negamos la divinidad. Él es un ser divino, pero eso no quiere decir que es el Dios Todopoderoso
miembro de la Trinidad. Eso último que dije es el invento, es lo que se le añadió a las escrituras. Pero de que es un ser divino, sí, eso lo sabemos. Ahora, Mateo 22:18 son las referencias, Mateo 26:31 y 34 y Lucas 5:21 al 24. El Shaddai, un momentito, ok. El Shaddai, el significado es el poderoso todo suficiente. Em, Parece que se me quedó aquí el número de ese título, pero no importa. El Shaddai es otro de los títulos del Padre, que significa el poderoso todo suficiente. Algunos lo pueden traducir, la segunda parte de Shaddai se puede traducir poderoso, todopoderoso. ¿Ok? Shaddai, la palabra Shaddai en hebreo viene de una raíz que significa pecho. ¿Ok? Shad. ¿Cómo se dice pecho? El pecho de las personas. En hebreo, Shad. ¿Ok? Entonces, Shaddai es el plural de Shad. De Shad. ¿Ok? Shad es pecho, pero en forma plural, como está aquí, Shaddai, pues es un plural. Entonces, eso es lo interesante. En el hebreo, el plural se utiliza a menudo para indicar máximo, algo que es lo máximo. ¿Ok? O sea, que no es simplemente el poderoso, sino el todopoderoso. Por eso es que así se traduce en algunas Biblias. Y también se traduce como el todo suficiente. Este, excepto los judíos los judíos de España, ¿verdad? Los sefarditas, cuando tradujeron su Biblia por primera vez al español, tradujeron ese título como el abastado. Interesante, el abastado, o sea, el que basta, que es es un significado de ese título. La aplicación que el creador es la fuente inagotable de toda bendición. Eso es lo que se implica con ese título, el poderoso todo suficiente, el Shaddai. Él es todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes como para que el Shaddai no pueda manejarlos. Es lindo eso. En las referencias bíblicas, Génesis 17:1 al 3 es donde aparece ese título. Génesis 48:3, Génesis 49:25, Génesis 35:11 y también el Salmo 92. Algunos eruditos sugieren que El Shaddai se refiere al poder de Yahweh manifestado en su juicio. ¿Ok? Puede ser. Otros proponen que El Shaddai significa el poderoso de los montes. Por eso es que en los tiempos antiguos los altares se hacían en los montes, en los cerros, en las cumbres. Y según eso, algunos traductores y dicen esto, que significa El Shaddai, el poderoso, o sea, en el idioma de ellos, en el lenguaje de los demás, significaría el Dios de los montes. Significa el poderoso de los montes. Puede ser. Yahweh se refiere a sí mismo como El Shaddai en cierto pasaje, ¿verdad? ¿Ok? Eso es cuando confirma su pacto con Abraham. Él se identificó como El Shaddai. Él dijo, yo soy El Shaddai. Quiere decir, yo soy el poderoso suficiente, el todo suficiente, el abastado, el que basta, el que todo lo puede suplir. Y es comparable también con el asunto de la madre, ¿sabes? Shad es pecho, tanto de hombre como de mujer. Así que el pecho de mujer también se le llama Shad en hebreo. Y esa es una imagen muy bonita, porque cómo amamanta la mujer a su hijo recién nacido, con el pecho. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, ella, la mujer, es suficiente, es abastada, es la que basta para dar vida o prolongar la vida mediante la leche a su hijo recién nacido. Una imagen hermosa desde el punto de vista del concepto hebreo, ¿ok?
En número 9, Immanuel no es que sea un título de Yahweh, es un título del Mesías, pero hay que explicar algo aquí. Significa con nosotros está el poderoso. ¿Ok? La aplicación, el Mesías es el representante de Yahweh. Antes de decir eso, quiero aclarar lo que acabo de decir. Immanuel en hebreo, im significa con, en este título. Manu, bueno, Immanu, ampliando el título un poquito más, im con, Immanu, nosotros, con nosotros, y él es el poderoso. Acuérdense que la palabra, el verbo es, el verbo ser, no siempre se escribe en hebreo. A menudo no se escribe, se sobreentiende. ¿Ok? Eh, por lo tanto, Immanuel significa con nosotros está el poderoso. Eso no quiere decir que Yahoshua es el poderoso o el todopoderoso. No, eso es lo que significa que Yahoshua, el Mesías, proclama su nombre, mejor dicho, su título, Immanuel, proclama que el poderoso está con nosotros, con Israel, con su pueblo y con cada individuo que lo adora. Ahora, la aplicación. El Mesías es el representante de Yahweh entre nosotros. Por eso que se dice, Elohim está con nosotros. Está el representante, como representante de Yahweh entre nosotros. En él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Así lo expresó Pablo en uno de sus escritos. Referencias bíblicas en Isaías 7:14, en Isaías 8:8 al 10 y en Mateo 1:23 está ese título. Ese nombre indica que el Mesías es más que un simple hombre, porque a veces nosotros decimos que el Mesías es un hombre, ¿ok? Era y es un hombre. Después de resucitar, todavía sigue siendo un hombre. Pablo dijo, después de haber resucitado el Mesías, lo llamó el hombre, Yahushua. Entonces, pero eso no quiere decir que es un simple hombre, es un hombre muy especial, porque se le ha dado la cualidad de la divinidad, así que también es divino. Él también es divino como lo son los ángeles. Isaías dijo que el niño que iba a nacer de una virgen sería llamado Immanuel, que significa eso, con nosotros está él, Elohim. Ese hijo, eso está en Isaías 7:14 y en 9:3. Ese hijo es el resplandor de la gloria del poderoso y la representación exacta de su naturaleza. Eso está en Hebreos 1:3. Por eso es que decimos que es un hombre, pero no es simplemente hombre, es algo más también. Punto 10 o título 10, Yahweh. Bueno, en realidad Yahweh no es un título, pero quise incluirlo aquí porque de él es que estamos hablando, respecto a estos títulos. Su significado del nombre, el significado de Yahweh es seré o soy. Significa el que es autoexistente, pero quiero aclarar un detalle aquí. Si usted quiere decir en hebreo, yo soy, tiene que decir ani hu. Ani es yo y hu en este caso se toma como verbo, aunque hu significa él, pero no, no siempre. Hu se utiliza a veces, a menudo como verbo. Ani hu quiere decir yo soy, y eso lo puede decir cualquiera. Ahora, en realidad, yo tengo un escrito por ahí, lo pueden conseguir después todas las veces que aparece la palabra Eye, porque en Éxodo 3:14 y 15, ¿verdad? Que se habla del nombre del Padre, a él le revela su nombre a Moisés. Él le dice a Moisés que él es Eye, Asher, Eye. Y todo el mundo lo ha traducido, o sea, los traductores lo han traducido como yo soy el que soy. Pero es una traducción débil, hermano. La traducción más correcta de ese título, Eye, Asher, Eye, es yo seré el que seré. Y eso habla de su eternidad, del futuro. Además, yo tengo un escrito que acabo de mencionar, en el que recopilo todas las veces que aparece la palabra Eye en hebreo, en las escrituras hebreas,
Y la inmensa mayoría de esas veces se traduce en futuro, ¿ok? En las traducciones bíblicas, cualquiera, significa seré y también significa estaré. Como cuando Yahweh dice, yo seré su paz, por ejemplo, o lo que sea que diga, para el futuro se usa la palabra eye, en futuro. Recalco eso por una razón importante, ¿ok? Porque cuando el Mesías dijo, buscan a Yahshua el Nazareno, y él dijo, yo soy. Entonces los cristianos dicen, algunos cristianos dicen, y eso muestra que él es Yahweh, porque él dijo, yo soy. No, señor. Porque Pablo también dijo, por la gracia de Elohim, yo soy lo que soy. Dijo más que el Mesías. ¿Quiere decir que Pablo es Yahweh? Obviamente no. Entonces, traducir yo soy del verbo ella es un error, generalmente. Porque lo correcto en hebreo para decir yo soy es anihu. Pero cuando alguien dice ella, como dijo Yahweh, ella, asher, ella, es futuro. Bueno, hay mucha evidencia de eso, no lo digo por decir. Ok, Yahweh nunca cambia, sus promesas nunca fallan. Cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. Es necesario que le obedezcamos, hermanos, por ejemplo, porque Él es el que sabe, Él es el gran jefe, ¿verdad? Él es el jefe del universo, el dueño del universo, porque Él lo hizo. Referencias, Éxodo 3:14, Éxodo 6:2 al 4, Éxodo 34:5 al 7 y el Salmo 102. Unos poquitos de los pasajes donde se usa el nombre de Yahweh. Un traductor latino del siglo XVI, que quizás ustedes lo conocen, ¿verdad? O sea, por referencias. Escribió el nombre YHWH o YHWH en letras latinas, utilizando las vocales de Adonai, y de ahí se formó la palabra Jehová, que pasó al español como Jehová. Dos errores hubo ahí. Este, ¿Por qué hizo eso? Porque los textos hebreos judíos, los textos judíos en cualquier idioma, antiguos, que estaba traduciendo, tenían las vocales de Adonai debajo de las consonantes de YHWH, en hebreo, ¿verdad? Yod-Heh-Waw-Heh. Los masoretas le añadieron esas vocales para que se leyera Adonai en vez de decir Yahweh. Y por eso, por ignorancia de Pedro Galatino, que fue latino, fue católico, latino, latín, hablando latín, este, produjo por primera vez la palabra Jehová, que luego en español se lee como Jehová, y en inglés se lee como Jehová. Ese es un error, un grave error. Ok, al hacer eso, produjo el nombre Jehová, lo acabo de decir. El punto 11 o título 11 es Yahweh Jireh, que significa Yahweh proveerá. Ese es más sencillo. La aplicación, así como Yah, que Yah es también una abreviación de Yahweh, ¿saben? Y aparece en el Salmo 68:4 y muchas veces. En Éxodo 15 me parece que es, Moshe también llama al Padre Yah, con la forma breve. Así como Yah proveyó un carnero como sustituto de Yitzhak, que Abraham lo iba a sacrificar, él proveyó a su hijo Yahoshua como el sacrificio definitivo para la redención de la humanidad. Ya suplirá todas nuestras necesidades. Y eso es lo que significa Yahweh Jireh. Yahweh proveerá. Referencias: Génesis 22:13 y 14, Salmo 23, Marcos 10:45 y Romanos 8:2. ¿Ok? Conocido también como Yahweh, YHWH o YHVH, las dos maneras es correcto porque la letra W en español se puede pronunciar de las dos maneras, como U o como V o V. Yahweh Jireh o Yahweh Jireh.
Abraham llamó Yahvé o Yahvé proveerá al sitio donde Yahvé proveyó un carnero para que lo ofreciera como sacrificio en lugar de su hijo Isaac. ¿Ok? Así que también se utiliza ese título como nombre de ese sitio que él llamó de esa manera. Yahoshua dijo que él es el pan de vida, él, el Yahoshua, el Mesías, y que todo el que venga a él hallará provisión, hallará alimento, hallará vida. En Juan 6:35 habla de eso. Ok, otro de los títulos, vamos rapidito para no extender demasiado el tema. Yahweh Mekadesh es otro título hebreo que aparece en las escrituras hebreas y significa Yahweh que santifica. Mekadesh, el que santifica. Ya aparta un pueblo escogido, que es Israel, y santo para Yahweh, un real sacerdocio se le llama en la escritura, y un pueblo propio. Él limpia nuestro pecado y nos ayuda a madurar. Eso es lo que significa Yahweh Mekadesh, el que santifica. Santificar en este caso es no solamente declararnos santos, sino dedicarnos, consagrarnos o santificarnos, que es como se dice generalmente. Referencias para ese título. Éxodo 31 12 y 13. Primera de Pedro 1 15 y 16. Hebreos 13 12. Primera de Tesalonicenses 5 23 y 24. Así que se conoce como Yahweh Mekadesh. Ese es un título porque nosotros hemos sido apartados, consagrados y redimidos por la sangre del Mesías. Perdón. Por medio del cual Yahweh nos consagra, nos dedica, nos aparta. Todo eso es el significado de la palabra Kodesh o Kadosh en hebreo. Por lo tanto, debemos continuar viviendo una vida dedicada a Yahweh, una vida que agrade a Yah. Primera de Pedro 1 13 al 25. El título número 13 en nuestra lista es Yahweh Nisi. Significa Yahweh es mi bandera. Otra vez, esa I final, en la palabra Nisi, perdón, no, es el posesivo, significa mí, mío, ¿ok? Yahweh Nisi, porque bandera es Nes en hebreo, o señal, o símbolo, o estandarte es Nes. Entonces, Yahweh Nisi significa Yahweh es mi bandera, o Yahweh es mi estandarte. Ya nos da la victoria contra la carne, nos da la victoria contra el mundo y contra el adversario de los seres humanos. Nuestras batallas son sus batallas, batallas de la luz, ¿verdad? Contra las tinieblas, del bien contra el mal. Esas son nuestras batallas, ¿no? No es con rifle ni pistolas. Referencias bíblicas, Éxodo 17 15 y 16, Deuteronomio 23 y 4, Isaías 11 10 al 12 y Efesios 6 10 al 18. También se conoce como Yahweh Nisí por el nombre del altar que edificó Moshe después de derrotar a los amalecitas en un sitio que se llama Refidim. Y allí llamó a ese altar Yahweh Nisí. ¿Quiere decir que ese altar era Yahweh? Obviamente que no, ¿verdad? Entonces es una muestra de que ejemplifica otros títulos que hemos mencionado ya. El altar, él llamó al altar Yahweh Nisí, pero no quiere decir que el altar es Yahweh. Lo que está diciendo es que este altar va a llevar ese nombre. Yahweh es nuestra bandera. Es una proclamación. Ese nombre es una proclamación de que Yahweh es nuestra bandera, nuestro estandarte. Isaías profetiza que la raíz de Isaías, un título profético para el Mesías, se levantará como un estandarte para los pueblos. En Isaías 11:10. ¿Ok? Título número 14 en esta lista. Yahweh Rafa. Significado sencillo. Yahweh sana. ¿Ok? Yahweh ha provisto mediante el Mesías la sanidad definitiva para la enfermedad espiritual y física y también emocional. Yahweh puede sanarnos, hermanos, en cualquiera de esos ámbitos.
físico, espiritual o emocional. Yahweh Rafa significa Yahweh sana o Yahweh es el sanador. Referencias bíblicas, Éxodo 15, 25 al 27, Salmo 103, 3, Salmo 147, 3 y Primera de Pedro 2, 24. Se conoce como Yahweh Rafa porque mediante el Mashiach, el Padre demostró que Él puede sanar a los enfermos, a los ciegos, a los paralíticos y echar fuera demonios. Toda esa obra que hizo el Mesías, ahí es donde los cristianos confunden las cosas. Porque el Mesías hizo todas esas obras, incluso resucitar muertos, pues dice, oh, pues Él es Dios, eso muestra que Él es Dios. No, señor. Eso lo que muestra es que el Padre le dio el poder de hacer esas cosas. ¿Acaso Pedro no, o Pablo, resucitó una vez a un muchacho? ¿Mm? ¿Quiere decir que Pablo es Dios? Obviamente, nadie diría eso, ¿verdad? Entonces el Mesías sanaba, incluso resucitaba muertos, no porque él fuera Dios, sino porque el Padre le había dado esa capacidad, ese poder de resucitar incluso a los muertos. Es obra de Yahweh, el Padre, pero él da ese poder a su Hijo también. Por el Mesías también sana a su pueblo del pecado, que es más importante todavía, y de la injusticia. Eso se implica o está en Lucas 5, 31 y 32. Título 15, Yahweh Roí. En este caso, Roí se escribe diferente. El primer Roí que vimos se escribe con Aleph, si no me equivoco, y este se escribe con Ayin. Ayin. Y significa, en este caso, no el que me ve, sino mi pastor. Otra vez la I aquí en ese título es posesivo, que quiere decir mío, mí, ¿verdad? Yahweh Roí, entonces significa Yahweh es mi pastor, como ustedes saben que hay que añadir el verbo es. Yahweh protege, provee, dirige, guía y cuida a su pueblo y lo puede cuidar a usted y a mí, individualmente también a sus siervos. Yahweh nos cuida tiernamente como un pastor poderoso y paciente. Las referencias de Yahweh como pastor, Yahweh Roí, son Salmo 23, 1 al 3, ese es el clásico. También Isaías 53, 6 y Juan 10, 14 al 18, Hebreos 13, 20 y Revelación, conocido también como Apocalipsis, que es el título griego, capítulo 7, verso 17. El asunto es este, hermanos, como representante de Yahweh Rafa, que es el Padre, el Mesías Yahoshua, es el buen pastor que puso su vida por todas las personas. ¿Ok? En este caso debería haber puesto aquí Yahweh Roí. Bueno. Título 16. Yahweh Tsebaot. Significado Yahweh de los ejércitos. La palabra Sebaot en hebreo significa ejércitos. Sean ejércitos militares o sean multitudes de personas, ¿verdad? Ah, el comandante de las huestes celestiales es Yahweh. Cumplirá siempre sus propósitos, aun cuando fracasen las huestes de su pueblo terrenal. Así que Yahweh Sebaot significa Yahweh de los ejércitos y también Yahweh de las huestes. Porque a veces la palabra ejército, en cualquier idioma casi que se diga, implica como algo militar, ¿verdad? Pero no necesariamente Sebaot se refiere a lo militar. También una multitud de personas también es una hueste. Por eso existe la palabra hueste muy perfecta y muy apropiada para este caso. Primera de Samuel 1:3, Primera de Samuel 17:45, Salmo 46:7, Malaquías 1:10 al 14 y Romanos 9:29. Ahí está, se menciona ese título o una traducción de ese título. Conocido también como Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot se refiere a que él comanda los ejércitos de Israel. En ese caso son personas, ¿verdad? En otros pasajes o en otros conceptos, en otros casos, los ejércitos son los ángeles. Y también los ejércitos de las huestes celestiales. All right. Título 17, Yahweh Shalom. Yahweh es paz. Sencillo. Shalom es paz. Pues Yahweh
Shalom quiere decir Yahweh es paz. Ahora, Yahweh derrota a nuestros enemigos para darnos paz. Su hijo Yahoshua es nuestro príncipe de paz. Por eso se le llama así en Isaías. Ambos dan paz y armonía interior a los suyos. Perdón, las referencias bíblicas son Números 6 22 al 27, Jueces 6 22 al 24, Isaías, perdón, 9 6 y Hebreos 13 20. También se conoce como Yahweh Shalom, el altar que Gedeón edificó en Ofra, una ciudad, como recordatorio del mensaje de de Yahweh, que se dirigió a él como paz a ti. Cuando el ángel de Yahweh le dice a este hombre, Gedeón, paz a ti, Shalom Lecha en hebreo. Pues por eso él llamó al altar que le hizo, edificó un altar para ofrecer sacrificio a Yahweh y lo llamó a ese altar con ese título, ¿no? Que acabamos de ver aquí, Yahweh Shalom. Isaías nos dice que el Mesías también será conocido como el príncipe de paz. Eso está en Isaías 9:6. Punto 18 o título 18, Yahweh Shammah. Significa Yahweh está presente. También se podría traducir Yahweh está aquí, pero Yahweh está presente, tiene una implicación más amplia. Yahweh es mi compañero. ¿Ok? La presencia de Yahweh no está limitada al santuario o al templo, sino que es accesible para todos los que lo aman y le obedecen. Y en ese sentido, Él es Yahweh Shammah, eh, que es nuestro compañero, nuestro acompañante, que está presente con nosotros. Eso es Yahweh Shammah. Referencias bíblicas, Ezequiel 48:35, Salmo 46, Mateo 28:20 y Revelación 21. Ok, en Revelación 21 se le aplica ese título a la ciudad. Mira, conocido también como Yahweh Shammah, ya lo reveló a Ezequiel, no en Apocalipsis, como dije, sino en Ezequiel, que el nombre de la nueva ciudad, te dice el profeta, de la nueva Jerusalén será Yahweh Shammah. El nombre de la ciudad nueva, la que baja del cielo según Apocalipsis, significa eso. Yahweh está presente, Yahweh está aquí. Será el nombre espiritual de esa ciudad, que también se llamará Jerusalén. El Espíritu de Yah mora en nosotros por medio del Mesías. 1 Corintios 3:16. Y ya casi estamos terminando el punto o el título número 19, el Yahweh Sitkenu. Tiene que ver con la palabra hebrea tzedek o tzedaká, que significa justicia. ¿Ok? Yahweh es nuestra justicia. Eso es lo que significa el título Yahweh Sitkenu. Yahushua es el rey que vendría del linaje de David y es quien nos imparte su justicia. Sencillo, no hay mucho que comentar o no es necesario que se comente más porque eso se entiende bastante aún entre los maestros de la cristiandad. Muchas de estas cosas ellos las entienden igual que nosotros. A referencia, Jeremías 23 5 y 6, Jeremías 33 16, Ezequiel 36 26 y 27 y 2 Corintios 5 21. ¿Ok? Después ustedes cuando consigan este documento, lo que lo quieran, pues podrán buscar esos pasajes en sus Biblias. Se conoce también como Yahweh Sitken porque aunque todas las personas pecan, o pecamos, debo decir, y estamos destituidos de la gloria de Yahweh, según dice la Escritura. Discúlpenme un segundito. Tengo que tomar un poco de agua para aclarar un poco mi garganta. Él gratuitamente nos declara justos. Fíjense, nos dice que nos hace justos, nos declara justos por medio de la fe en el Mesías. Eso está en Romanos 3 22 y 23. Ya promete enviar a un rey que reinará sabiamente y que hará lo que es justo y recto. Ese es el Mesías. Y la gente vivirá segura, según Jeremías 23 5 y 6. Título 20, ya. Esa H final
se pronuncia según los masoretas. Ellos le pusieron un puntito dentro de la letra G, que es la que equivale a la H española, para que se pronuncie la H en ese caso. Ya, abreviatura de Yahweh, que también significa soy, o yo soy, o seré. Ok, es el autoexistente, el que existe por sí mismo. Y eso solamente se aplica a Yahweh, el Padre. Porque el Hijo también tiene vida eterna, pero es porque se la concedió el Padre. ¿Eh? Y eso lo dijo él mismo, no lo digo yo. El Padre le concedió tener vida eterna al Hijo. Y por eso pues también tiene vida eterna como el Padre. Pero eso no quiere decir que sea Yahweh o que sea el Padre. Bueno, Yahweh nunca cambia, lo hemos dicho antes, sus promesas nunca fallan. Cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. Ya promete su presencia continua, eso es lo que significa ese título. ¿Ok? En eso, referencias, Éxodo 3:14, 15:2, Salmo de, 46:1, 68:4 e Isaías 26:4. Esa forma abreviada de Yahweh se utiliza a menudo en la escritura en combinación con otros nombres o frases. Por ejemplo, aleluya significa alaben allá. ¿Eh? Esa parte, aleluya, significa alaben. Esa U es plural y se refiere a ustedes, plural. Aleluya, alaben allá. Eso es lo que significa la palabra aleluya, que no todo el mundo entiende correctamente. También está la palabra Eliyah, que es el nombre de un profeta y quiere decir mi poderoso es Yahweh. Y está el nombre Yahoshua, que es el nombre que le dio Moshe a Josué originalmente y significa ya es la salvación. O sea, Yahweh es la salvación. Pero a veces se abrevia el nombre de Yahweh de esa manera, ¿verdad? Por el propósito, en este caso, de combinarlo con otra palabra, este, para dar un significado. Y el número 21, que en realidad no es un título, pero quise mencionarlo al final, el título 21, porque ese es el nombre, sobre todo otro nombre, en el universo. Porque en la tierra, sí, la escritura dice que el nombre de Yahoshua, el Mesías, es el nombre sobre todo otro nombre dado a los hombres, acá en la tierra. Pero en el universo, Yahweh o Yahvé es el nombre sobre todo otro nombre. Significa el que soy o mejor el que seré. El autoexistente. Ya nunca cambia, sus promesas nunca fallan. Cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. Las referencias bíblicas son Éxodo 3:14, Malaquías 3:6, y aunque hay otras, pero bueno, el nombre Yahweh en los textos hebreos aparece cerca de 7.000 veces, 6.000 y pico de veces. Ese es el nombre revelado a la humanidad por medio de Moshe o Moisés. También se le denomina esa palabra el tetragrama. ¿Ve? Esto viene del griego, tetragramaton. En griego dice, significa las cuatro letras. Pues en español también, tetragrama, y que viene del griego, significa que es un nombre de cuatro letras. Aparece alrededor de 6.800 veces en el texto hebreo de la escritura. Y en las versiones españolas de la Biblia se transcribe como Jehová o en otras traducciones españolas se transcribe como Señor. No se transcribe, no se escribe el nombre, sino que se cambia y se sustituye por la palabra Señor en algunas Biblias cristianas que han sido tergiversadas. Este último caso se debe a que se convirtió en práctica común que los judíos dijeran Señor o Adonai en hebreo en vez de pronunciar el nombre Yahweh o Yahvé. ¿Eh? Los judíos empezaron a considerar, los judíos de la antigüedad, que pronunciar el nombre sagrado con nuestra boca que no es, que es profana, pues es como profanar el nombre. Eso es una superstición, hermanos. Pero bueno, muchos de buena fe pues pensaron eso y empezaron a evitar pronunciar el nombre Yahweh y para no pronunciarlo lo sustituyeron por un título hebreo también, Adonai.
Y Adonai, según los traductores modernos, significa el Señor, pero en realidad Adonai significa el soberano. Como quiera que sea, es un título sustitutivo que sustituye al nombre de Yahweh, y por eso nosotros no utilizamos ese título así a menudo, que podemos usarlo, decir Adonai. Al decir que Yahweh es Adonai, pues no hay nada malo en eso, es correcto. Pero decir que ese es su nombre es otra cosa, y es lo que está incorrecto. Ok, bueno, queridos hermanos, con esto llegamos al final de nuestra presentación de hoy. Espero que no me haya extendido demasiado, pero parece que sí. Entonces, pues, ahora pasamos en términos de la reunión física que tenemos acá en Zoom, pues pasamos a la segunda parte de la reunión, que es la de participaciones de los hermanos que quieran aportar algo. Bueno, pues con esto, llegando al final de la presentación, voy a pausar, más bien a detener la grabación, y nos despedimos hasta la próxima. Shalom.